Qué gusto me da el poder saludarle en una emisión más de Para Opinar. Mi nombre es Diana González. Vamos a platicar acerca de muchos temas que se intersectan. ¿Qué son los derechos humanos? ¿De qué manera se garantizan los derechos humanos? Y también cómo se intersectan con algunas situaciones que hemos vivido en Querétaro, particularmente cuando se subraya que hay pues una falta de respeto a estos derechos fundamentales de los seres humanos, de las y los ciudadanos y de las y los periodistas, entre muchas otras temáticas que van, insisto, en esta intersección. Tengo una mesa fantástica esta noche. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera Cecilia Rubalcaba, ustedes la conocen, conductora, reportera de seguridad y, por supuesto, de la Nota Roja. Mi querida Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas noches y buenas noches también a nuestros invitados. También saludo con mucho gusto a César Zafra. Él es activista, impulsor de políticas públicas y integrante de la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil Cívica. ¿Cómo estás, mi querido César? ¿Cómo estás, Diana? Un placer estar contigo y con todos los que integran la mesa. Y saludo con muchísimo gusto a Gerardo Cantú. Él es el coordinador general del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación, César, Cecilia. Buenas noches. Pues muchísimos temas muy importantes y me gustaría comenzar con Ceci, haciendo un poco un recuento de, pues si no los últimos 5 años, a lo mejor el último año o el último año y medio, a lo mejor de todos esos momentos en donde Querétaro ha tenido como noticia, como centro de la noticia, denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Me viene a la mente a aquel momento de manifestaciones en Pedro Escobedo, donde Giovanni Elías Pérez era titular de Seguridad y Tránsito, y bueno, pues hubo por ahí una represión de manifestantes, el de Paseo 5 de Febrero, con la gente que se estaba manifestando antes de que fuera Paseo 5 de Febrero, la antigua avenida, y otras tantas que hemos vivido recientemente. ¿Qué te viene a la mente, Ceci, de estos momentos de represión por parte de las autoridades o momentos de abuso de autoridad por parte de las mismas? Pues mira, como bien lo referías, desde que estaba Giovanni Elías Pérez, se da una situación cuando él era titular en Pedro Escobedo, incluso manda que los policías municipales, en vez de tratar de someter a unas personas que estaban huyendo en una motocicleta, les aventaron la patrulla. Uno de los jóvenes pierde la vida porque les aventaron la patrulla a ellos que huían en motocicleta. Y una vez que llega Giovanni a la administración estatal, se da la represión en 5 de febrero por una manifestación de agua. Al mes más o menos se da otra manifestación por la no localización de un menor en el anillo vial Fray Junípero Serra. Incluso los elementos de policía estatal abren fuego sin llegar a mediar con los manifestantes. Hay también otras denuncias, referías tú, de más o menos de un año. En mayo de 2025, también en Buenavista, en el municipio de Huimilpan, sometieron a un menor mediante la fuerza excesiva, esto durante un operativo. Hay intimidación también, hay señalados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro por una intervención, esto en Lomas de Casablanca, y también se dan, como bien referíamos, a periodistas. El último caso que se da es de un reportero que fue sometido, ya después sale la autoridad a dar supuestamente su veredicto, pero también hay otra situación, se da otra igual en atención a una nota roja en una explosión de pipa en Santa Rosa Jauregui. Yo estuve presente también, a uno de mis compañeros, Abraham Hernández, a Tania Talavera del Noticias, avientan a Tania, nos empiezan a quitar, son 3 anillos. Entonces sí hay varios casos que se señalan, porque no es nada más de que lleguen contra los ciudadanos, sino también contra los mismos periodistas, y aquí es donde está lo más grave. Se supone que están para cuidar nuestra seguridad. Y aquí mi pregunta para ti, Gerardo.
¿Hasta dónde esta ambivalencia, digamos? Y digo ambivalencia porque la policía, si bien, y particularmente vamos a hablar de la policía estatal en este momento, tiene que tener esta fuerza, ser imponente para ser temida por los delincuentes o las personas que delinquen, pero también tiene que dar esta certidumbre y este remanso de paz para las y los ciudadanos que necesitamos sentirnos en seguridad. ¿En qué momento es represión? ¿En qué momento es un uso excesivo de la fuerza? ¿En qué momento se está rebasando el límite? ¿Y quién lo mide? ¿Quién decide cómo se prueba? ¿No? A fin de cuentas, porque particularmente en el último caso que mencionaba Ceci, del joven estudiante en la Universidad Autónoma de Querétaro, reportero de Tribuna, que es sometido, es obligado a borrar sus imágenes y es llevado a los juzgados cívicos esposado. ¿En qué momento? O sea, ¿cómo puedes tú dar tu versión? Ellos dicen que no. Es decir, el límite es muy pequeño, muy borroso y la frontera muy peligrosa. A ver, el uso de la fuerza está establecido, marcado, ¿no? Legalmente, pues, y hay una graduación en la posibilidad, en la potestad en que las autoridades pueden hacer uso de la fuerza en el marco legítimo, pues, ¿no? Por supuesto que lo primero que tienen que hacer es establecer una disuasión de comportamiento y enmarcar, y siempre de manera preventiva, ¿no? Y pueden empezar a hacer uso de la fuerza cuando ya entran en riesgo, ¿no? La integridad física o hasta la vida, ¿no? Ya sea de terceras personas o de ellos mismos en ese marco, ¿no? Cuando no se establece el comportamiento de manera evidente en ese protocolo, ¿no? Porque además en el acto, incito, del ejercicio profesional de los guardias, ¿no? De los oficiales de seguridad, por supuesto que no es tan abstracto, ¿no? Tan en abstracto como pueden evaluarse su comportamiento, por supuesto, ¿no? Y precisamente por eso se necesita del escrutinio democrático, ¿no? Ya sea de periodismo, por supuesto, valiosísimo, para que nosotros podamos evaluar si efectivamente, ¿no? El comportamiento de los miembros de seguridad está siguiendo dicho protocolo y cierto marco legal, ¿no? Ahora bien, cuando se enmarca una función pública, ¿no? Y hacen uso de la fuerza desproporcionada, sin mérito, sin razonabilidad, sin amenaza evidente, ahí estamos hablando, pues, ¿no? De un caso, pues, de uso de la fuerza desproporcionado, ilegal, ¿no? Yo no estoy tan seguro que las fuerzas de seguridad deban de ser, ¿no? Temidas, ¿no? Deben ser confiables. Creo que eso es importante, deben ser confiables y deben de servir para proteger la ley, ¿no? Y resguardar el orden público. Y estar debidamente capacitados para disuadir, para prevenir, para mediar. ¿Sí? Nosotros identificamos un comportamiento que no va en ese sentido, entonces podríamos decir que o hay insubordinación, o no hay debida capacitación, o hay una orden probable, ¿no? De que se exceda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de represión, tendremos que asumir que puede o no haber un comportamiento de uso de la fuerza que disuade cualquier tipo de manifestación contraria, ¿no? Al ejercicio público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no queremos que efectivamente, sería la lógica, no quiero que ese comportamiento se manifieste, ¿no? Reprimo ese comportamiento, ya sea de escrutinio, ya sea de examinación, ya sea de resguardo, ya sean N cantidad de comportamientos que la autoridad podría suponer indeseables.
Fíjate que coincido contigo y me llama la atención porque creo que hay algunas fuerzas del orden que emulan, por ejemplo, a estas fuerzas del orden de otros países, ¿no? Completamente armados y con patrullas y como una forma como de mostrar ese poderío, ¿no? Como una armada defensora, como lo es el eslogan de Querétaro, ¿no? Blindar Querétaro. Entonces creo que allí es donde se transponen justamente estos conceptos y creo que deberíamos estar todas y todos muy preocupados porque actualmente todos tenemos un teléfono, ¿no? Andamos o la mayoría o el 90% de las personas tenemos un dispositivo que graba y que en el espacio público estamos constantemente levantando imágenes de miren esto, miren el otro y compartiéndolas continuamente en las redes sociales. Es una dinámica, ya no es exclusivo nada más de las personas que reporteamos o que hacemos periodismo. Ya todas las ciudadanas y ciudadanos documentan a través de un teléfono o de otros dispositivos lo que ven, lo que les llama la atención, lo que quieren compartir. Es decir, tendríamos que estar preocupados entonces de levantar imágenes o grabar a lo mejor algún suceso donde esté interviniendo la autoridad que pueda poner en riesgo nuestra propia integridad y llevarnos a un caso de esta naturaleza donde pudiésemos ser hasta incluso demandados por denunciar este tipo de conducta, César. Fíjate que dices algo muy importante, bien, en el sentido de la utilización de la tecnología y los teléfonos, ¿no? Porque de una u otra manera también es una defensa ante el ciudadano. Y a lo mejor, para generar un mayor contexto sobre la evolución de este tipo de situaciones, ahorita estamos conmemorando la Constitución, ¿no? La Constitución como tal es un control del poder, y así se debe de ver, ¿no? Entonces, en este momento, cuando la norma no está controlando a ese poder, este tipo de mecanismos como los teléfonos, como los medios de comunicación, etcétera, están buscando también generar este control del poder. Ahora, un poquito retomando lo que señala Gerardo, muchas veces estos protocolos de actuación de estas policías en esta ejecución de la norma o de la Constitución, pues uno lo generan desde una perspectiva de contención o de persuasión o inclusive de intimidación, cuando en la realidad pues tiene que generar un orden público, pero un orden que tenga que ver también con no contener o articular conflictos, ¿no? Sino ir al fondo de la problemática, porque muchas veces desde la autoridad, desde las policías, probablemente es uno de los elefantes dentro de la sala, lo justifican con situaciones políticas o partidistas o golpeteos de proyectos institucionales, cuando no se analizan las causas y únicamente se califican las consecuencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que tiene que haber una administración, tanto estatal y municipal, mucho mejor articulada en materia de policial, y sobre todo porque en este país en donde vivimos, este tipo de policías, la policía municipal y local, son las únicas civiles que tenemos, ¿no? Es lo más cercano a la ciudadanía. Entonces, se resulta contradictorio que la policía civil, que la policía que está más cercana a la ciudadanía, pues resulte que la más represiva, ¿no? Sí, porque tendríamos que tener miedo a quienes supuestamente nos deben de cuidar, ¿no? Hacemos una pausa, estamos en Para Opinar, ya volvemos después de estos breves minutos. Congela tu tarifa con Mega. Paga tu anualidad por adelantado y llévate el doble de megas de velocidad. Mes 13 sin costo. Y una película de renta gratis cada mes. Refrescante, ¿verdad? Congela tu tarifa todo el año con Mega. ¿Qué tal? Yo soy Cecilia Rubalcaba y a través de Mega Noticias los invito todos los martes y los viernes a que me acompañen para conocer todos los detalles de lo más relevante en cuestiones de seguridad. Recuerden, los esperamos a través del 151 en Mega Noticias Querétaro con Diana González para que esté usted bien informado martes y viernes con lo importante en temas de seguridad. Para opinar, distintas voces analizando los temas que nos importan. Seguridad, salud, servicios públicos y movilidad.
Diferentes puntos de vista con un mismo objetivo, que estés bien informado. Para opinar, todos los jueves, 21 a 30 horas, canal 151 de tu sistema Mega. Si quieres estar al día, solo busca Mega Noticias Querétaro en tu navegador. Una vez en el portal, no te pierdas toda la información. Además, puedes encontrar los noticiarios en el botón rojo. Y si tienes dudas sobre algún trámite o servicio, visita el Cómo le hago en la sección de más y especiales. Así de fácil. meganoticias.mx/Querétaro. Únete al canal de difusión de Mega Noticias Querétaro en WhatsApp. Mantente informado sobre las noticias más relevantes de Querétaro y el mundo de manera rápida y directa en tu celular. Es muy fácil unirte. Solo escanea el QR que se encuentra en tu pantalla. Suscríbete y no te pierdas ninguna noticia. En Mega Noticias Querétaro trabajamos para mantenerte informado. Agrega Netflix a tu paquete a un superprecio. Megamóvil te ofrece un plan celular súper romántico. Cuesta 270 pesos y llévate gratis más velocidad en tu internet de Mega. Cámbiate a Megamóvil. Seguimos en Para Opinar, estamos platicando acerca de temas de seguridad, de temas de derechos humanos y regresamos contigo, Gerardo Cantú, con respecto al comentario que tenía César previo al corte. Sí, a ver, hay varios asuntos que habría que precisar, ¿no? Y que Querétaro no esté exento, pues, ¿no? del estándar nacional. A nivel nacional tenemos un déficit de oficiales de seguridad, ¿no? De personas, funcionarios públicos. Tenemos un déficit, tenemos menos del promedio necesario, ¿no? Esto se ha venido trabajando, se ha venido estudiando, se ha venido discutiendo desde hace tiempo, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? de un estándar adecuado de 16 funcionarios de las fuerzas de seguridad por cada 1,000 habitantes. Estamos muy lejos de ese estándar, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que en la medida en que no tenemos capacidad suficiente en el diseño institucional, ¿no? En los recursos, en los salarios, en la capacitación de todas estas personas que hacen servicios de seguridad, entonces no tenemos elementos suficientes para distribuirlos, ¿no? En las distintas tareas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Y por lo tanto, bueno, pues estas fuerzas especiales, estas fuerzas mucho más accesibles, mucho más empáticas, ¿no? Miembros de cuadra, ¿no? Seguridad de cuadra, etcétera, etcétera, pues tienden a desaparecer, ¿no? Y se convierten en la inmensa mayoría de fuerzas reactivas, ¿no? Y por naturaleza un poco más imponentes, ¿no? Mucho más resguardadas, ¿no? Y protegidas con chalecos, con fusiles, con armas, pues, ¿no? Entonces tenemos que identificar eso es un déficit, pues, ¿no? Por supuesto que no es deseable que los miembros sean temidos por la propia ciudad, ¿no? No es deseable. Por supuesto que a larga distancia tenemos que identificar que constantemente, ¿no? Aún todavía en el último reporte de la ENSU, pues casi la mitad de la población, ¿no? Que ha tenido interacción con fuerzas de seguridad acusa, ¿no? Actos de corrupción, ¿no? Haber sido víctima, presa de actos de corrupción de esos miembros, ¿no? Por lo tanto, bueno, en la medida en que no hay capacidad suficiente de inspeccionar, de evaluar, de distribuir, de capacitar, ¿no? Por supuesto que son comportamientos y situaciones y fenómenos que se van a ir reproduciendo y se van a ir abusando. ¿Por qué? Porque además la distribución y la inversión no se está
dando directamente sobre las personas que hacen función pública, sino en tecnología y otras formas de disuadir y controlar y vigilar, ¿no? Es algo ahí que quería precisar. Ceci, tú que has cubierto durante tantos años seguridad, nota roja, ¿has visto alguna diferencia, por ejemplo, en esto que menciona Gerardo? O sea, en el tema de, pues a lo mejor una mejora o no de los protocolos, de cómo se han estado preparando las diferentes corporaciones policíacas en el estado. O sea, ¿qué es lo que puedes tú ver como en una crónica o en un resumen de cuando iniciaste cubriendo seguridad, nota policíaca a la fecha? ¿Qué has visto en Querétaro en esa temática? Pues que han dejado de hacer capacitaciones y acercamientos, por ejemplo, desde hace, ¿qué te gusta?, unos 8 o 10 años todavía, la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana tenía pues la lista de los reporteros que normalmente cubrimos sucesos, los que cubrimos nota roja, nos llevaban al auditorio donde estaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre Bernardo Quintana, esquina con Pie de la Cuesta, y nos daban algunas actualizaciones tanto de protocolos, cómo atender, cuántos anillos eran, hasta dónde te podías acercar, hasta dónde no, cómo poder llegar. A lo mejor nosotros que llegamos a hacer ahorita ya pues han cambiado los tiempos, ¿no? Llegas a hacer transmisión, entonces hasta dónde sí puedes, no, ahí te enseñaban, por ejemplo, a que no fuera de manera directa poner celular en la cara de los oficiales, que solamente se vieran los uniformes, obviamente pues empezar con otro tipo de cuestiones que lamentablemente se han perdido. O sea, los que cubrimos nota roja somos prácticamente los mismos. ¿Por qué? Porque es pues un tema un poco complicado, no siempre los demás reporteros le entran, entonces pues sí es una situación un poco más más ruda, ¿no? Pero fíjate que ahorita ya incluso los policías llegan y te avientan. A mí me pasó hace 15 días, yo fui testigo de que llegan y avientan a compañeros. No estábamos haciendo nada, había compañeros, éramos 4 medios de comunicación que estábamos ahí parados con nuestros respectivos celulares para hacer transmisión, y de la nada llegan y avientan, y estaban por llevarse a un compañero de nota roja por defender a otra mujer que se encontraba ahí. Únicamente somos como 3 mujeres que cubrimos la nota roja y que casi siempre andamos en calle, entonces esa parte está faltando muchísimo. Está muy bien que se blinden, que si las bodycams, que si los C5, que si los C4, está perfecto, pero no están invirtiendo en capacitación para sus elementos, ni para socializar con la ciudadanía, y mucho menos para poder socializar con medios de comunicación. ¿Por qué? Porque luego las corporaciones muy molestas marcan desde comunicación social o marcan desde las direcciones de cada una de las dependencias de, oye, es que así no fue lo que pasó, oye, es que fíjate que la víctima tenía tantos años, pero como ya lo están haciendo todo tan cerrado, nosotros nos vamos en el sitio a la versión de lo que te dicen los testigos, del vecino de la persona que perdió la vida o de los que estaban ahí en plena riña. Entonces eso también es lo que está faltando. Tienen muy buen armamento que no saben usar, tienen muy buenos protocolos que no ejecutan como deberían, y pues lamentablemente no se preocupan ni por ser cercanos a los ciudadanos y tampoco por ser cercanos a nosotros como medios de comunicación. Y ojo, no porque nosotros merezcamos un trato distinto, sino porque también nosotros nos encargamos de aterrizar toda la cuestión de seguridad y todos los protocolos hacia los ciudadanos, de a lo mejor qué hacer, de oiga, ¿sabe qué? No se alarme si usted ve que hay un montón de patrullas. Ahorita están ejecutando un programa que se llama Sinergia por Querétaro, y pues cuestiones así, ¿no? Que siento yo que están dejando mucho de lado y que también lamentablemente están dejando mucho que desear con la ciudadanía. Fíjate qué interesante, y lo subrayo. A fin de cuentas, es importantísimo que los nuevos o la gente que se va integrando a este gremio de cobertura o al medio periodístico, porque a fin de cuentas, pues cualquiera se puede encontrar en una situación que quieres cubrir, que quieres levantar la imagen. Esta socialización y esta formación hacia el exterior de las corporaciones me parece fundamental. Y eso quiere decir que a lo mejor tampoco esa formación está hacia adentro, ¿no? O sea, que ellos mismos tampoco saben hasta dónde pueden llegar las y los periodistas, las y los reporteros, las y los ciudadanos. Me viene a la mente, y te vas a acordar, Ceci, del año pasado, policías de Corregidora también muy enojados por una persona que estaba grabando alguna detención o algún suceso o algo que estaba grabando en la vía pública,
y estaban las personas, los veías a los policías completamente fuera de sí, porque había una persona que estaba grabando y me parece que hasta lo detuvieron, ¿no? Y otras faltas de protocolos. Entonces, yo creo que es importantísimo y lo subrayo. Y voy contigo, César, acerca de esta temática. ¿Qué han observado ustedes como organizaciones de la sociedad civil? ¿Han tenido algún acercamiento en materia de seguridad y derechos humanos? ¿Han podido conversar con algún secretario de seguridad? ¿Cómo han tenido ustedes ese acercamiento? ¿No lo han tenido? ¿Piensan tenerlo en próximos días? Pues mira, en materia de seguridad, bueno, qué bueno que está dentro de la mesa Gerardo. Nos centramos principalmente, sobre todo el año pasado, a un laboratorio sobre las otras violencias, donde más allá de los impactos, o mejor dicho, de la violencia o los crímenes de alto impacto, nos centramos en las violencias que se generan fuera de las cámaras, ¿no? La violencia familiar, la violencia de género, la violencia que muchas veces se percibió mucho en la pandemia, y que llegó a ser un caldo de cultivo para lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Desafortunadamente, en específico a tu pregunta, en materia de institucional, no hemos tenido ese puente que hubiésemos querido con las corporaciones policiales, ni estatal, ni municipal en específico, ¿no? Cabe recordar que un gobierno tiene diversas áreas. Una cosa es tener estos vínculos con participación ciudadana, con cultura, con desarrollo social, etcétera. Pero en el caso específico de seguridad es muy cerrado y es muy complicado tener ese espacio de conversación, ese espacio de retroalimentación con la ciudadanía, ¿no? También tenemos que aceptar que sí hemos tenido cierto diálogo con la Fiscalía Estatal, pero esto pues tiene que ver más con con otra etapa, ¿no? de la búsqueda de justicia. Pero en el caso específico de las corporaciones policíacas, creo que se necesita una mayor apertura, se necesita saber más de los protocolos por los que, por ejemplo, señalaba Ceci en relación a los reporteros, porque pues también como ciudadanos también tenemos que tener, o deberíamos tener, una cultura general sobre este sentido, y creo que la policía está dejando un hueco muy importante y que creo que se tiene que empezar a llenar con información. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por este ejercicio de esta primera conversación. Estoy seguro que vamos a trabajar en otra mesa de discusión acerca de estas temáticas y otras más que se sumen. Les agradezco profundamente sus opiniones, su expertise que han vertido en esta emisión. 10 segunditos para despedir, mi querido Gerardo. Una conclusión. Bueno, primero, no hay que confundir seguridad pública con seguridad ciudadana. Importantísimo, y que en este sentido es fundamental aprender a incorporar el enfoque de derechos humanos para prevenir. Que en los casos en los que se ha documentado que hay violación, se investigue, se sancione, se repare y se ofrezcan garantías de no repetición, cosa que no sucede, ¿no? Y ahí precisamente, en la medida en que se vayan incorporando el enfoque de derechos humanos desde la labor periodística y también dentro en el marco de la función pública, eso empezará a caminar mejor. Muchísimas gracias, Gerardo. Ceci. Pues que ojalá las corporaciones de seguridad, tanto estatal como municipal, puedan tener un acercamiento, sobre todo para evitar este tipo de situaciones, y pues también que la gente pueda tener una percepción distinta, pero sobre todo que capaciten primero ellos a su gente para después poder dar a conocer protocolos que sí son muy, muy necesarios, y dejen de utilizar la vieja confiable de lo va a revisar la Comisión de Honor y Justicia, que nunca llega absolutamente a nada. César Zafra. Pues únicamente que la misma ley estatal de seguridad incorpora la participación ciudadana como un elemento coadyuvante de la misma. Entonces, sería cuestión de alzar la mano por parte de la ciudadanía, pero también que el gobierno voltee a ver esa mano, ¿no? Creo que se puede hacer una buena sinergia, y creo que podemos generar esa cultura de paz que Querétaro necesita.
Les agradezco muchísimo Cecilia Rubalcaba, Gerardo Cantú, César Zafra por estar en esta mesa de Para Opinar. Gracias por esta conversación y gracias a ustedes por sintonizarnos cada noche en punto de las 9:30 todos los jueves para opinar a través del 151 en Mega Noticias.